Muy buenos días alumnos, ¿cómo se encuentran? En esta oportunidad vamos a empezar con nuestro último módulo, el módulo número 6 de la materia prehistoria. Vamos a conocer al hombre de la prehistoria. Antes que nada quiero decirle que este módulo es muy importante y que seguramente entra en el examen final. Repasemos entonces qué es la prehistoria. Vamos a definir como prehistoria a la edad anterior a la escritura. Recuerden eso, es un mundo totalmente desconocido, pero gracias a la ayuda de otras ciencias podemos comprender nuestros inicios. Una de las ciencias fundamentales es la arqueología, ¿sí? Que es una de las bases fundamentales junto a otras ciencias como la geografía, la química, la física, ¿sí? La topografía, el dibujo. Todo el conjunto de esta ciencia nos puede ayudar a localizar, recuperar, estudiar, ¿sí? Y datar todos los restos encontrados. ¿Bien? Entonces, la prehistoria es una ciencia del pasado, sí, pero que tiene una visión de futuro. Veamos entonces cómo se divide la prehistoria. Los grandes científicos dividen la prehistoria en paleolítico, neolítico y la edad de los metales. La edad de los metales también, como en este momento se descubre la escritura, ¿sí? Ya también forma parte de la historia. ¿Perfecto? De las características del paleolítico vamos a hablar a continuación. Paleolítico significa piedra antigua, ¿bien? El paleolítico también se divide en tres diferentes periodos. Tenemos el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. En el Paleolítico también encontramos al hombre de las cavernas y un hecho muy importante es el descubrimiento del fuego. También durante este periodo los seres humanos empiezan a tener un modo de vida más nómade. Aquí comienza a surgir el concepto de familia. Empieza la división de roles y cada uno tenía su función dentro del clan familiar. Por otro lado, la alimentación consistía en la recolección de frutos, bien, y vegetales. Las cuevas donde vivían, ¿sí? O sea, los hombres vivían en cuevas, por eso se los conoce como el hombre de las cavernas, ¿bien? Además, lo que les mencioné hace rato era la importancia del descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego significó un gran avance porque no solamente servía de abrigo, ¿sí? Sino que también permitía espantar a los animales salvajes y además una cosa muy importante fue que permitió comer carne cocida, por lo tanto, se consumía más proteína, lo que a su vez originó o permitió que el hombre pueda evolucionar debido al consumo de esta proteína, crecía el cerebro, ¿sí? Además también, gracias a esto, se redujeron las enfermedades y se pudo aumentar el promedio de vida. Bien, otra de las características principales, como yo lo había mencionado hace rato, era el estilo de vida nómada. Estos habitantes se trasladaban en grupo de entre 8 y 12 personas y como también ya lo había mencionado, comienza a surgir el concepto de familia. En este sentido es importante destacar que gracias a este clan familiar o a este concepto de familia que había, se puede decir que se dividieron las funciones, ¿sí? Los hombres eran los que salían a cazar y protegían a las mujeres y niños y a su vez las mujeres cuidaban de los niños, recolectaban frutos y trabajaban las pieles que les servían de abrigo. Bueno, respecto al arte, podemos decir que hablamos del arte rupestre, ¿sí? Que es sinónimo del arte paleolítico. La mayoría de los restos se hallaron en estas cuevas o grutas, ¿sí? Y son quizás uno de los restos más espectaculares de este periodo. Los temas que más se plasmaban eran imágenes de animales, como bisontes, caballos, osos, ciervos, ¿sí? Los mamuts o algunos animales también que ya están extintos, ¿sí? Y en algunas ocasiones se incluían también símbolos eh, que queriendo mostrar de alguna manera cómo era el proceso o la forma de cazar de la época, ¿bien? También en este periodo, bueno, ya habíamos mencionado que se divide en paleolítico inferior, medio y superior, y en el paleolítico inferior una de las cosas más importantes que suceden es el descubrimiento del fuego, ¿sí? Antes de finalizar el paleolítico con el hombre del Neandertal, se puede hablar de un hombre religioso, un hombre que creía.
Estos hombres enterraban a sus muertos, creían en la magia y también tenían a algunos animales como dioses, es decir, los adoraban. Bueno, de esta manera, en un repasito chiquito, vamos a empezar a pasar al siguiente periodo, que sería el Mesolítico. Mesolítico significa edad media de la piedra, ¿sí? Este Mesolítico, este periodo está comprendido entre los años 10.000 a.C. hasta el 6.000 a.C., ¿sí? Otra característica importante y algo para destacar es el cambio de clima que modificó las costumbres y los hábitos en los seres humanos. En este periodo finaliza el último periodo glaciar, ¿sí? Paulatinamente llega la época de un clima más templado, ¿sí? Y esto causó la modificación de las costumbres y los hábitos en los seres humanos, como así también en su estilo de vida. Por ejemplo, acá es en este periodo donde se empiezan a formar las primeras aldeas, ¿sí? Debido al cambio climático, se incrementa el índice de la población, ¿sí? Las cuevas son abandonadas, ¿sí? Y se comienzan a construir chozas al aire libre, ¿sí? Dando así, como dijimos anteriormente, el surgimiento de las primeras aldeas. También en este periodo hubo un aumento de la vegetación. Primero se convirtió en estepas y posteriormente en frondosos bosques, y esto permitió que los seres humanos tuvieran una mayor cantidad de vegetación para incorporar a la base de su alimentación. Respecto a la fauna, lo que se puede decir es que el cambio climático también favoreció la reproducción de otras especies, entre las que se destacan el ciervo, el jabalí, el alce, pequeños mamíferos, ¿sí? Y acá como podemos ver en la imagen, ¿sí? El hombre convierte como base de su dieta, o sea, pasa a tener como base de su dieta a pequeños mamíferos, ¿sí? Respecto al arte, lo que se puede mencionar es que también recibe una modificación respecto al cambio climático y de esta forma se vuelve un tipo de arte más racional y abstracto, pero también sigue siendo monocromático y también, al igual que en el periodo anterior, sigue manifestando los mismos símbolos, ¿sí? Dibujando momentos de caza, momentos de algún sacrificio, ¿sí? Las creencias también se puede decir que es en este periodo donde surgen los primeros cementerios. Y para finalizar este periodo también uno de los cambios más importantes fue el concepto de sedentarismo. También gracias al dominio de nuevas herramientas de caza, podemos decir que hay cierta expansión demográfica, sí, gracias al dominio de la caza de los animales. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente periodo, que es el periodo conocido como Neolítico. Este periodo es muy importante porque acá suceden, entre otras cosas, dos sucesos muy importantes: el sedentarismo ya propiamente dicho y el origen de la agricultura y la ganadería. Bueno, Neolítico se lo conoce también como Edad de la Piedra Nueva o Pulida, ¿sí? Este periodo empieza en el 6000 a.C. y dura hasta el año 3000 a.C. Sus características principales son el desarrollo de la agricultura y el origen del sedentarismo, ¿sí? También se especializaron en la alfarería, en el arte, ¿sí? En la domesticación de ciertos animales y en algunas danzas que servían de rituales, ¿sí? La agricultura y la ganadería surgió en reemplazo de la recolección de frutos. El cultivo de cereales, trigo, maíz fueron las primeras plantaciones de esta era. El tipo de población que encontramos durante este periodo es 100% sedentario. Se cree que esto se produce gracias a los factores climáticos, a la domesticación de la agricultura, de ciertos animales, ¿sí? Y sobre todo al sedentarismo. El arte en el Neolítico, como podemos ver en esta imagen, el cuerpo humano sigue ocupando un lugar predominante, ¿sí? Todavía los dibujos tienen algún aspecto primitivo y son de colores monocromáticos. Es importante destacar también que durante este periodo
surgen nuevas costumbres funerarias, aparecen las primeras tumbas de cerámica. También es en este periodo neolítico donde comienzan a construirse viviendas de adobe, teniendo en cuenta que ya no eran nómades, ¿sí? Se construían este tipo de viviendas hechas con adobe. Además, en este periodo se inventan, mejor dicho, se inventan canales de riego para los cultivos. Esto desemboca en una acumulación de los mismos, ¿sí? Y entonces acá también fue necesaria la creación de edificios públicos que llevaban el control de estos cultivos. Bueno, como vimos hasta acá, este periodo neolítico también es muy importante y marca, ¿no? Un antes y un después en la vida de los primeros hombres, de los hombres prehistóricos, ¿sí? Para finalizar esta clase, yo les recomiendo mirar un video, acá les dejo el link, ¿sí? Y les dejo dos imágenes que me parecieron muy significativas, una foto de los hombres de la prehistoria, de la familia de la prehistoria, podríamos ubicarla tranquilamente en el Paleolítico, ¿sí? Y acá les dejo una historieta también chiquita, una imagen, ¿sí? Que dice, mirad sin manos, ¿sí? Recordemos que antes los hombres caminaban, usaban los cuatro miembros, ¿sí? Y acá, en estos periodos, adquieren una postura erguida. Bueno, así será hasta la próxima clase. Cualquier cosa me consultan, ya tienen mi mail. Recuerden que mi nombre es Cintia y espero verlos a todos para rendir el examen final. Cualquier cosa y cualquier duda estoy a su disposición. No se olviden de ver el video, de realizar las actividades que le dejo abajo. Y bueno, estoy a su disposición, chicos. Que tengan una muy, muy linda semana.